Hola, buenas noches, lectoras. Bienvenidas a esta primera reunión de nuestro club de lectura del mes de julio 2024, que es Olvidarás el fuego de Gabriela Castellanos, que lo estamos organizando junto a mi amiga Sari de Apapacho Literario. Sari, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola, Genaro, un gusto estar aquí compartiendo esta lectura con tu grupo y el grupo de Apapacho Literario. Muchas gracias a todos los que se están conectando y los que se han unido para tener esta lectura en conjunto. Muchas gracias, Sari. Pues sí, estamos muy emocionados, bueno, estoy muy emocionado de escuchar tu opinión, tus comentarios y el de todas nuestras amigas lectoras el día de hoy. Sari, y quiero preguntar, ¿qué te llevó, o sea, qué te motivó a elegir a este libro como nuestra lectura del mes? Porque para los que, bueno, ustedes no lo saben, pero Sari me hizo la invitación de organizar el club de Olvidarse el Fuego este mes. Y bueno, si estamos aquí es gracias a ella. También nos consiguió una reunión con Gabriela Riveros al final del club, el día 8 de agosto. Y bueno, bueno, está de más decir que es parte fundadora y fundamental del libro, que es también una fundadora, como lo fue Luis de Carvajal el Viejo, del Nuevo Reino de León y de la ciudad de Monterrey, que su fundación se considera la primera oficial de Monterrey, porque se refundó varias veces, pero la de Carvajal es considerada la primera oficial. Así es, Genaro, gracias. Pues mira, yo ya había tenido oportunidad de leer a Gabriela con el libro de Ciudad Mía, que es una compilación de cuentos también buenísimo, se lo recomiendo. eh, que tiene mucho que ver también aquí con la ciudad de Monterrey. Y desde cuándo traía ganas de leer algo más grande de ella, ¿no? Y pues estaba este libro que lo sacó en el 2022 y desde entonces por una razón u otra y porque es un libro muy grande, pues no se había dado la oportunidad. Hasta ahora que me animé y dije, déjame, voy a invitar a Genaro a ver si acepta para unir los clubs y pues para eh, empezar con esta lectura. Y vaya, te digo, me gusta mucho cómo escribe Gabriela y también por todo el tema que tiene el libro, ¿no? Lo que viene siendo la Inquisición en esas épocas en México, que tenía mucho que ver también la historia de lo que viene siendo la fundación de Monterrey, ciudad en la que vivo y de lo que siempre pues me interesa mucho tener mayor información. Que a pesar de que nos lo dicen en la escuela y en muchas cosas, caray, o sea, uno se da cuenta de todo lo que desconoce, ¿no? Conforme uno va leyendo, te vas encontrando siempre con cosas nuevas, ¿no? Que nos enriquecen. Y pues bueno, te digo, hasta ahora el libro me ha gustado mucho. O sea, creo que Gaby lo está manejando de una manera espectacular, esta novela histórica, y cómo nos va planteando el sufrimiento de Luis de Carvajal del Mozo o Joseph Lumbroso, ¿no? De lo que él y toda su familia tuvieron que sufrir en esas épocas de la Inquisición. Y ay, perdón. Si gustas continuar. Sí, Sari, no hay problema. Oigan, yo les quiero Ay, perdón, preguntar, perdón. bueno, a las que viven en Monterrey, bueno, las que son de Monterrey, hace mucho hincapié Gabriela Riveros al descubrirnos la historia de los Carvajal, también explicar el origen de muchos rasgos culturales de Monterrey, por ejemplo, los nombres, porque el río se llama Sí, Santa Catarina, que bueno, es el nombre de la mamá de Luis de Carvajal el Viejo, la abuelita de Luis el Mozo. exacto. ¿Por qué en Monterrey cocinan con aceite de oliva y no manteca de cerdo? ¿Porque el plato típico es el cabrito? Pues son todas estas tradiciones heredadas del judaísmo, que bueno, los Carvajales eran cristianos nuevos, judíos, que la familia de Francisca, la hermana de el conquistador, pues sí, seguía practicando la fe en secreto, todavía tenían arraigadas varios rasgos de su religión, su cultura, y bueno, es como lo disimulaban, porque era una situación de vida o muerte, ser judío o tener sangre judía era considerado un crimen, algo, pues te consideraban un paria, un apestado, e inclusive despectivamente los llamaban marranos, porque bueno, en la religión judía,
en las reglas de comida el kosher, bueno, se les prohíbe comer el cerdo. Disculpe. Sí, no te preocupes, andamos igual con la garganta Ay, seca, sí. ¿no? No, no sé, tenía me estaba comiendo una botanita y bueno, como que se fue a donde no debía, pero bueno, ya pasó. Y bueno, les digo, esa forma tan despectiva de llamarlos, pero también muy interesante como su amor por su religión, su herencia, su cultura es más grande que el miedo. O sea, dicen, yo prefiero, o sea que hasta Luis dice que es una forma de iluminado que dice, yo prefiero conservar mi religión, aunque esto me ponga en peligro, porque es una forma lo que me conecta con mis ancestros. Es parte de su identidad, no podían borrarla de la noche a la mañana. Bueno, hay algunos que sí, se cambiaron al catolicismo, bueno, abrazaron esa religión, que también es totalmente respetable, pero también en este caso estaban obligados, pues, por varios motivos, xenofobia, envidias, racismo, lo que fue algo que hoy en día pues se sigue viendo, por eso es, es tan común que hay tantas migraciones de distintos grupos del judaísmo, o sea, que no son de un solo lugar, precisamente eso, pues por la persecución religiosa se tienen que ir, que dicen que, ok, en otros lugares de Europa no los tratan normal, perdón, pero igual siguen siendo señalados, que inclusive tienen que usar la estrella de David, o sea, 400 años antes del nazismo ya usaban su estrella de David, que las mujeres tenían que usar una sortija de oro para que se identificaran como judías, y pues te da a entender de que el antisemitismo pues no es algo nuevo, tiene varios años y cómo ha ido evolucionando pues a lo largo de los siglos. Y bueno, también les quiero preguntar, no sé si alguna de ustedes profesa la religión judía o saben si tienen en su árbol genealógico algún antepasado de la etnia judía, porque también no únicamente es una religión, sino también es un grupo étnico. Ujú. Y por mi ¿Quién quiera parte, no, No, Ujú. no, por mi parte no tampoco. que yo sepa, ¿verdad? Sí, yo tampoco que sepa. Ujú. Ok, bueno, las escuchamos. Quien quiera compartirnos su opinión de Olvidarás el fuego y bueno, de la historia de los Carvajal, que también es la historia de Monterrey, en ese entonces el nuevo Reino de León, también de la Nueva España. Si quién le gustaría continuar con la plática, puede levantar su manito. Lupita Dávalos, vamos contigo. Hola a todos. Híjole, me tiene impresionada el libro porque, como estaba diciendo Sari, este, pues en las escuelas nos enseñan la historia según los autores del gobierno que esté en turno, ¿no? Y entonces, yo no soy de Monterrey, pero mis tres nietas y mi nuera sí son de allá, y mi hijo vive allá hace 15 años. Entonces, ahora supe que el río Santa Catarina se llama así porque es en honor de la mamá de Carvajal, ¿no? Del viejo. Y y realmente me he puesto a pensar cómo la intolerancia, ¿no? Nos lleva a perseguir o a señalar a quienes no sean como nosotros. Por ejemplo, en nombre de Dios, ¿no? De un Dios, porque pues el Dios es uno el de los cristianos, otro de los judíos, otro de los musulmanes y todo, pero para mi punto de vista, a fin de cuentas, todo es un solo Dios, pero y cómo en nombre de ese Dios se pueden hacer eh, esas
barbaridad, más bien esos actos bárbaros, ¿no? Tú no eres como yo, tú no piensas como yo, entonces yo te someto, yo te mato, mato a tu familia, todo porque tú tienes que ser y pensar como yo quiero. Y me gustó también mucho del libro que hay un capítulo, pero es que no sé si no lo han leído a todos los demás. Lo puedo comentar, no importa. Bueno, hay un capítulo que me encanta, que la autora Gabriela narra cómo, más bien, uno de los personajes uno de los indios que son los que están hablando, o están, más bien no es hablando, sino están narrando cómo los abuelos, sus abuelos, su abuela y su abuelo, cómo les fueron enseñando, ¿no? Cómo enseñando que la tierra era sabia y que la tierra les hablaba, porque la tierra les decía, ya no estén aquí, ya se acabó aquí lo que la tierra les puede dar, váyanse a otro lugar para que puedan sobrevivir. Qué bonita manera de pensar de esos indios, de esos, pues más sabios que los que se suponía que eran, que estaban evolucionados, ¿no? Y los conquistadores y que eran los mejores, pero me encantó esa forma, esa narrativa, eso cómo exponen, cómo, yo creo que todos los originarios de un lugar de hace tiempo tienen esa forma de ver, esa forma de respetar a nuestra tierra, de ser considerados, de cuidarla. Y me encantó esa parte. Y estoy intrigada también porque eh, en uno de los capítulos que está Carvajal el Viejo y cuando se va lo maldicen. Todavía no llego a saber exactamente por qué. Ya, bueno, me imagino que ha de ser por alguna mm, matanza o conquista o que llegaron a algún lugar y acabaron con la gente, no sé, pero se me quedó muy grabado eso y cómo él desde tiempos atrás, pues no puede estar en paz, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya seguiré leyendo para saber qué es exactamente y por qué le pasa eso. Bueno, pues es lo que quiero compartir. Gracias, Muchas Lupita. gracias, Lupita. Mencionas algo muy importante que es, o sea, el sentimiento de pertenencia en un lugar, bueno, que lo vemos en los Carvajal, que aunque sus ancestros pues fueron expulsados por su religión y bueno, pues decidieron convertirse, ellos dicen, ok, somos judíos, somos criptojudíos, somos nuevos cristianos, pero más que nada, o sea, están arraigados, pues a la península ibérica, que ellos vivían pues entre los límites entre Castilla y Portugal, que de hecho, bueno, el tío de Luis, Luis el Mozo, el viejo, pues se considera portugués, y los hermanos nacen en Castilla, pues ellos se consideran castellanos, súbditos del rey Felipe II en ese momento. Creo que mencionas mucho, pues son estos capítulos donde Gabriela pues nos da más perspectiva, más contexto de la historia que estamos viviendo, no es únicamente, no es centrada 100% a los Carvajal, también son es la voz de Gabriela que está recorriendo los pasos de los Carvajal, de otros personajes para darnos más contexto, otra visión, otro punto de vista, la de los indígenas que bien los mencionas, o sea, para ver cuál era ese escenario, ese contexto en el que llegaron la familia protagonista, pues en compañía del tío, en esperanza de una vida mejor, que bueno, que al final no ocurrió, o al menos no como pensaron, y cuando ya pensaron que ya iban a vivir más tranquilos, pues les cae todo el yugo de la Inquisición.
Fíjate que al momento que mencionaste a Dios, les iba a compartir una información, y ahorita que acabe la reunión se las comparto, sobre un nombre que menciona mucho Luis y su hermano, que es Adonai. Adonai es uno de los nombres que los hebreos le dan a la divinidad. Bueno, este nombre aparece más de 400 veces en el Tanaj. Se trata de un plural majestático que para los judíos ortodoxos es tan sagrado que no se puede pronunciar fuera de la oración, motivo por el que lo reemplazan por Hashem, que significa el nombre, y dicen que en época antigua sustituyó el nombre de Yahvé, que es el nombre que se le da al dios abrámico, al dios creador en la religión judía, ya que por un respeto cada vez más acentuado, el judaísmo tenderá a no usar pronunciar el nombre revelado en el Coré. En la lectura será reemplazado por Dios, Elohim o Adonai. Así los judíos que traduzcan los libros sagrados del hebreo al griego no transcribirían nunca el nombre de Yahvé, sino lo expresarían también como Kyrios, Señor. Qué interesante. Uh-huh. Oye, también me Quiere llamó. decir Señor con nosotros, o nuestro Señor. ¿Cuál, Uh-huh. perdón, Tolis? ¿Cuál? Quiere decir nuestro Señor. ¿Cuál? El Adonai, Adonai. 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 Lo dicen Adonai, es nuestro Señor. Ujú. Gracias, Qué lindo. gracias. Oye, también, ahorita que estabas hablando, también hay otras personas que narran, que, que de repente dices, ¿quién está narrando? Porque habla, por ejemplo, le habla a Joseph. Yo supongo que ha de ser su hermano o su hermana, no sé quién, pero sí hay capítulos que otra persona narra. Ya. Sí, así es. Hay varias Sí, voces por ahí. cuando Ujú. viene el 7:17, ¿no? ¿Es a lo que se refiere usted? Ajá, sí. Sí, yo también noté eso. Ujú. Sí, y después cuando narra, cuando Uh-huh. con lo que decía ahorita, ¿no? Que está narrando, pues uno de los indígenas ahí, uno de Uh-huh. los jefes sobre las herencias del abuelo y la abuela. Bueno. Así es. Claro. Mm. Hay otra que también me llamó mucho la atención y me gustó también esa parte del libro donde está narrando su experiencia Justa Méndez, Ah, ¿no? sí. Donde ella era Ujú. amiga de los Carvajal y de cómo ella le toca presenciar cómo Ay, los sí, ponen en la hoguera. O sea, ay, no, casi lloré con esa parte del libro y la manera en que lo escribió Gabriela, que dije, ay, no, qué cosas, ¿no? Cómo les tocó sufrir tanto a esas personas, ¿no? Que muchos dieron su vida por su fe y de todas las penumbras por generaciones que sufrieron Ujú. siempre perseguidos, ¿no? Y nos Sí, damos ahí cuenta que la persecución de los judíos no fue en el siglo pasado, ¿no? O sea, que ya tiene muchísimo, sí, muchísimo tiempo y de cómo, pues sí, y sigue. destrozan familias porque aparte de que tienen que vivir una doble vida, ¿no? Porque Ujú. no pueden mostrar la religión que profesan, sino también cómo se separan, ¿no? Para ellos autoprotegerse, de repente dividen en las familias, ustedes viajen hacia aquel lugar, nosotros acá, y de cómo les toca ir, a agarrar las pocas o pertenencias que pueden llevar consigo y lanzarse a la aventura, ¿no? Con esa cuestión de no saber qué va a pasar, si los van a atrapar, si van a llegar o si van a morir. Sí, Como las mamás a veces a falta también de los padres, pues tenían que llevarse a sus hijos y tratar de sobrevivir. sí. Sí, Y creo que con respecto a eso que tú mencionas, en alguna parte del libro menciona que en su momento la mamá y el papá de Francisca y de Luis de Carvajal tomaron la misma decisión de cambiarse, no recuerdo de dónde a dónde, por lo mismo de que había todo ese tipo de problemas. Entonces, ahora ya ella con sus hijos, o sea, todos sus hijos tenía que tomar la misma decisión, como que duraron varios tiempo entre ella y su esposo Francisco, como que debatiendo la decisión de si nos vamos, no nos vamos, como que traían todo ese tema. Y al final decidieron sí, como tratando de huir de, bueno, lo que yo entendí, de que los descubrieran, por así decirlo, allá en España, de que
eran cristianos nuevos. Entonces, Ujú. bueno, eso fue lo que yo entendí, no sé si me equivoco. Sí, Bueno, y que, entonces ujú, quisiera, sí, ujú, a mí me llamó la atención el que la autora, Castellanos, ¿qué le motivó a hacer este libro? Y fue por una nota, ¿sí? Algo, no sé si periódico o una nota que salió sobre la Santa Inquisición y ujú, los castigos y la severidad que tratan al ser humano. Entonces ella fue motivada a escribir esto. Este libro tiene muchos datos históricos que en la vida real lo constatamos, como ustedes ya lo acaban de mencionar, los ríos, los cerros, las montañas, los valles, los nombres de las ciudades de León, porque el apellido de su madre, de don Luis Carvajal, era León, pero que no se lo pusieron. Y se cambiaban los nombres para protegerse. ujú, Entonces, a mí la impresión que tengo es cómo llegaron, ya tengo clara en mente, cómo llegaron los judíos a nuestro territorio, al Nuevo Mundo, que inclusive don Luis el Viejo, como lo llama Genaro, pues armó todo, las urcas, ¿no? Para 15 que venían, para traerse 200 gentes, mujeres, profesionistas, doctores, toda una serie de gente que trajo él, que les pintó bonito el panorama, pero que llegando, cuando narran esa travesía, cuando llegan, que las ranas, que los reptiles, que los monos, todo ese panorama, yo lo iba viviendo, como si lo estuviera viendo, ¿no? Que dije, ¿cómo es posible que dejaron todo aquello por venirse a sufrir? Y pues eso se lo tomaron al tío Luis Carvajal y lo tenían muy guardado, no lo externaban. Entonces, pues siguieron ahí, luchando, viviendo, fundando, pero el gran sueño de don Luis hasta ahorita era pues formar una empresa de estas regiones, fundarlas, hacer muchísimas cosas con sus amigos, ¿no? Que inclusive ellos fueron los fundadores de Saltillo, de Monterrey, inclusive hay una región Haití. de Monclova. Baja, sí, de Baja California, todavía no llega ahí, pero también ahí llegaron los judíos, Zacatecas, Ujú. entonces, pero se protegían. Pero hubo un conflicto muy fuerte casi ya al final de estas páginas 190, no sé, donde don Luis pues le abofetea a Isabel, sí, porque le habla que ella cree en su religión de judía, sí, que eran unas características muy precisas que yo decía, bueno, yo me escondo, yo digo que no soy judía, pero no, tienen unas características que los delatan, hacer oración, usar ropa limpia los viernes, descansar los sábados, llevar la medalla de San Benito, quizás las formas de pensamiento de las muecas, las mímicas, eran descubiertos. Entonces tenían un miedo y que yo también, así como lo narra la autora en sus investigaciones y cómo era la Santa Inquisición, yo quise, mejor me tomo unas pastillas para morirme antes porque es aterrador. Entonces, eso es lo que a mí me marca que el señor Luis se encuentra cómo denunciar a Isabel, porque también va contra la ley si no la denuncia. Él se veía muy, pues no sabía qué hacer, porque también firmó un contrato él de traer gente limpia de sangre, que no tuvieran ideas de judaísmo, pero él las trajo. Entonces, ¿cómo denunciar este hecho? Y además, él sabía que si denunciaba, se iba a conflictuar a muerte muchísima gente, inclusivamente él. Sí, mucha gente que trajo en una forma secreta eran judíos. Entonces, en esa parte de este libro, pues, ¿qué va a hacer? ¿Denuncia o no denuncia? ¿Se queda callado? Porque yo no tengo esa duda, él también es judío, ¿no? En su tradición.
cultural, de herencia. Entonces, de familia, pues. Entonces, él también se va a ir pues al fuego. Esa es mi participación en que pues es muy interesante. Descubrí por qué les llaman conversos, por qué criptojudíos, pues la historia de México. Y recordé a Enrique Krauser también, que es judío, y cómo narra él también cómo se vinieron de España a Portugal y de Portugal a Holanda, y que llegan a México sus padres, y en fin, ¿no? Es otra historia, pero la entrelacé con castellano, y casi coinciden. Y pues está muy interesante, hay mucho que platicar, hay mucho que decir, que aportar, y sobre todo lo más importante, los conocimientos que uno adquiere y dice, con razón es el estado de Nuevo León, con razón es el Cerro de la Silla, ahora ya sé quién fundó esta ciudad y cómo la fundaron y cómo llegaron y qué conflictos hubo y con qué trabajos. Entonces, pues yo en esta parte entendí al señor Luis Carvajal que pues le iba a caer todo un trabajo y sacrificios y sueños en sí. Entonces, pero también cayó él en que su mujer nunca lo acompañó, jamás, y que nunca la entendió porque murió un año antes y él no sabía, que nunca la entendió, pero yo quiero pensar que también ella sabía que, bueno, ella era judía, yo creo, y tenía sus creencias y no quería como intervenir con el señor Ruiz. Entonces, hasta esa parte vamos, yo creo, y pues me encantó esta parte, este lapso de conocimientos, como repito, muy interesante. Y sí, estoy, como dicen por ahí, picada para seguir. Gracias. A ti, Yolanda, muchas gracias Sí. por tus bonitos comentarios y opiniones. Fíjate que yo sí creí que el tío Luis era judío, nada más hasta que ocurre esa revelación con Isabel. Isabel, le dije, oh Dios mío, o sea, la acaban de fregar absolutamente. Yo sí pensé que sí era judío y luego que con eso se da cuenta, por eso Guiomar nunca me quiso acompañar, porque ella también era judía. Bueno, inclusive nos los revela en esa conversación que tiene Guiomar con Isabel. Y Ujú. fíjate que ahorita que mencionaste la historia familiar de Enrique Krause y cómo pues se relaciona con los Carvajal, hay un libro muy bonito que tiene su prima Ethel Krause que se llama Samovar, que se los recomiendo bastante, que aquí Ethel se inspira en su historia familiar y en las conversaciones que tenía con su abuela, y bueno, pues va descubriendo su historia familiar. La abuela era rusa en el actual territorio de Ucrania, que ellos tuvieron que salir por la Revolución Rusa, la guerra civil entre los bolcheviques y los mencheviques, y bueno, también anduvieron varios años vagando por Europa hasta que finalmente llegan a México. Y pues está muy bonito porque es un libro muy entrañable en el que Ethel, pues creo que lo que más nos enseña, aparte de la historia de su mamá, digo, sí, de su abuela, que es la abuela paterna, es, o sea, empezar a verlas como personas independientes, no como la abuelita, no como la mamá, sino que fueron personas, pues, pensantes, que sienten y tienen buenos y malos sentimientos, que se equivocaron, o sea, verlas como personas más allá de esta imagen idealizada, que bueno, pues que nosotros le tenemos pues a las abuelitas, que las abuelitas pues también fueron jóvenes una vez y que ellas también disfrutaron y sufrieron de la vida. Y el libro se llama Samovar porque hay una tetera rusa, que es un icono, que es para calentar el té, y bueno, cada vez que iba a comer éter con la abuela, la bobe, le preparaba el té con su samovar. Ahorita por aquí les mando una foto si lo pueden ver y si tienen oportunidad de ver una entrevista o una plática de Ethel Krause, se los recomiendo. Esa mujer es una enciclopedia andante y tiene una voz hermosa.
También hay otro, Genaro, de Mendoza en el Parque México, de Enrique Krauser, y ahí narra también cómo llegan a México. Ok. Si podrías mandarnos el nombre por el grupo o aquí por el chat. Sí, cómo no. Gracias. No ves mal, le voy a tomar la fotografía al libro y ahorita se los envío. Claro que sí. Muchas gracias, Yolanda. ¿A quién le gustaría continuar? Aide, Telma, Norma, Rosario. Pues si quieren, no, adelante. Adelante. Tú primero, Telma, y después Aide, por favor. Ok, digo, yo creo que es solo una parte que me impresionó demasiado y que igual me tenía muy picada o me sentía como muy en la historia, no sé cómo explicarlo, fue cuando cuentan la historia de Diego de Montemayor cuando o sea, tenía una esposa que entendí, creo que española o algo así, o castellana, no sé cómo lo dicen aquí, y luego cuando se vino a México, pues se consiguió otra esposa, por así decirlo, no me recuerdo el nombre, a ver, déjeme lo busco. eh, Juana o algo así, no sé si digo mal el nombre, y cuando cuentan la historia de que le fue infiel con Alberto del Canto, creo que se llamaba, que era otro creo que no sé si era como el gobernador de Saltillo o no sé a qué pertenecía, eh, pero que mencionan que, o sea, como que, bueno, no recuerdo el nombre de la mujer, creo que se llamaba Juana, no me acuerdo. Esta mujer, como que era muy menor a Diego de Montemayor y como que Alberto del Canto era más de la edad de ella, entonces como que se empezaron a hallar mucho, se hicieron como mucha amistad, por así decirlo. Y después, pues resulta que le fue infiel a Diego de Montemayor y cuenta toda la historia de cómo lo encontraron y todo. La verdad, eso a mí me llamó bastante la atención y eh, cuentan cómo Diego se supone que la mató y que Diego Alberto del Canto salió corriendo en su caballo y que después de ahí Diego se fue para abajo, o sea, se sentía como muy culpable de haber matado a su esposa y todo eso. Entonces, digo, al menos a mí esa parte como que, digo, obviamente la parte que comentaba Sari de que cuando hablan de cómo vieron el Cerro de la Silla y cómo encontraron eh, el río Santa Catarina y todo eso, eso también me encantó, estuvo padrísimo, pero esta otra parte de la historia también me llamó muchísimo la atención porque creo que, no sé, en mi opinión estuvo interesante. No sé qué más, pero bueno, eso era lo que quería platicar también. Gracias, Telma. Muchas gracias, Telma. Que eso lo que hizo el gobernador de Saltillo de asesinar a la esposa por adulterio estaba permitido. De hecho, en España, a el marido, si Sí, encontraba a la mujer yaciendo con otro varón, tenía derecho a matarla. Apenas sí, creo derogaron esa ley, creo que en 1980, y una vez que murió Franco, y bueno, se hizo la transición a la democracia, sí tenía, y bueno, sí, ya, recuerdo ay, perdón, adelante. sí, y bueno, ya, bueno, a veces no llegaban pues a esos extremos, pero sí, condenaban, los condenaban al exilio, a veces pues casi Mm, siempre a la mujer, y así el esposo la llegaba a matar, pues bueno, a lo mejor nada más lo exiliaban un tiempo, pero bueno, ya volvía y bueno, borrón y cuenta nueva. sí, sí, Así. creo que esa parte también, lo que dices tú, lo mencionan aquí, de que como que era legal o algo así, pero de todos modos está súper impresionante, o sea, wow, o sea, a mí les digo que a mí me impresionó mucho o sea, creo que dice que le encajó una espada, un cuchillo, no sé cómo dice así, bien directo en el momento justo que lo vio, entonces Ujú. como que estaba exageradamente enojado, digo, creo que sería algo demasiado común, no sé. em, pero sí, digo, de que después de que vio eso, él se fue para abajo y ya no, o sea, no salió por mucho tiempo. Creo que se quedó con su hija Estefanía, que fue la hija que tuvo con Juana, según yo, no recuerdo bien Justa Méndez o no, Juana, no, Justa Méndez es la otra.
Juana Porcelo. Juana Porcel, ok, entonces sí era Juana. Y después de eso se queda solo con su hija Estefanía, pero que creo que él estaba como, no sé si decir como un vagabundo o qué, pero así como todo descuidado, ella no quería salir, no quería hablar con nadie, y como que su hija Estefanía extrañaba mucho a su mamá, o sea, bueno, eso es lo que cuentan ahí, entonces creo que sí está interesante esa parte, pero eso era todo. Gracias. Fíjate que ahorita que mencionan eso, Telma y Genaro, de esa ley, sí te permitía matar, pero creo que tenías que matar a los dos, no a uno o al otro, a los Ah, ok. dos, ¿no? Y también me llamó la atención que cuando te están narrando el momento, te dicen que ella se arrodilla y que él le encaja la espada, ¿no? Pero cuando Sí, llega Luis a hablar con él, en esas condiciones en que lo encontró, él ahí dice que no la mató, que ella salió huyendo. sí, Yo no sé si pues ya después de todo lo que traía de que no comían, o sea, igual y él andaba, después se construyó, como la amaba tanto, se construyó esa idea de que yo no la pude haber matado, ¿no? sí, sí, como que sí está confusa esa parte, no sé si tengo que ver como el tipo de letra de cómo está escrita y eso tenga que ver, pero sí, sí es cierto lo que tú dices, porque él también lo menciona así como que, o sea, tú también te quedas con la duda de si se murió o no, ya no entendí, Ujú. pero sí, no sé, ya, eso era todo. No sé si Aide quería decir algo. Gracias. Fíjate que hasta 1963 la reforma ya quitó todo eso, apenas. Yo digo, con razón, antes los hombres mataban a las mujeres, ¿no? Cuando lo encontraban en un adulterio. Sí, y también al hombre se le perdonaba. Digo, ahora Ay, no, pues les pero deberían de hacer lo mismo. hasta No, 1963, ya. y aparte, o sea, no sé si justo en la misma parte del libro menciona que, o sea, como que con su esposa que era española o no sé qué se llamaba Inés Rodríguez, eso sí me acuerdo, o sea, como que nunca pasó nada, o sea, como que a la misma vez los propios hombres tenían muchas mujeres y eso era como que, o sea, porque ellos sí podían y las mujeres no, no sé. Pues, primero porque estaban separados, pues, por un mar y en 2 continentes, y pues era la casa grande y la casa chica, que, bueno, hoy en día también ocurre, pero Amor en esa de Sí, época lejos. pero, también. Pero, pero, pero don pero, Luis, hasta ahorita don Luis, exacto, ¿no sigue eso, fiel? Ujú, Eso era lo que yo iba a comentar, porque, digo, en mi opinión, Luis de Carvajal siempre le fue súper fiel a Guiomar y nunca comentaron nada con respecto a otra mujer. Entonces, digo, eso es la parte que me llama un poquito la atención. ujú. Sí, ¿no? Porque siempre en muchos libros de historia se ha comentado eso, de que desde que llegó Hernán Cortés y todos ellos, aunque tuvieran esposas, o sea, muchos llegaban aquí y agarraban a las indígenas y tenían hijos con ellas y como que era de lo más normal, ¿no? Sí, Ujú. yo creo. Y también me llama la atención que en esa época te dicen más o menos como que Luis de Carvajal tenía como 40, entre 40 y 45 años, Diego de Montemayor como 35 y Alberto tenía 20. Entonces por ahí te puedes dar una idea de que a lo mejor la esposa de Diego pues era más o menos de esa edad, 18 Joven, 20 años, ¿no? joven. Ujú. Muy jovencita, pero para ellos ya los 40 ya eran muy viejos. Eran traidores, porque también el otro también traicionó con su amigo, con su otra mujer. Ay, sí, qué horror. Eran- Bueno, pero se da aquí, bueno, Laura. Ah, claro. Sobre todo porque él le dio toda la confianza, ¿no? De que me voy a ir, pero te quedas hasta aquí en mi casa. Ujú. Pero la mujer era Exactamente. bella, guapa, inteligente. ¿Quién se resiste? ¿Qué hombre se resiste, verdad, Genaro? Ujú. Muy guapa, muy bella. Claro que sí. Escuchamos a Aide, por favor. Hola, pues mira, Genaro, con toda la pena del mundo, pero yo no he podido leer, pero sí quería saludarlos y escucharlas, porque es muy interesante todo lo que platican, las observaciones, los comentarios. Claro que lo voy a hacer y ese es mi mayor propósito. He tenido visitas, he tenido compromisos inesperados, pero pero aquí estoy y voy a seguir y voy a cumplir la meta para la siguiente fecha. Estoy encantada de escucharlas porque ya que me están abriendo el panorama, pues siento que se me va a facilitar un poquito la lectura.
Y estoy de acuerdo en todo lo que dicen, que la ley debería de haber sido pareja para todos. Y pues sí, es mucha tristeza esta cuestión de las religiones, ¿verdad? Que en nombre del amor y en nombre de la fe se cometan tanto crimen, tanta injusticia, pero sucederá mientras los humanos existamos, porque no somos seres perfectos. Bueno, los sigo escuchando y encantada de estar aquí y encantada de verlas a todas. Saludos, Gracias, Aide. Aide. Muchas gracias, Aide, por haberte conectado, haberte encontrado el tiempo y vas a ver que vas a conseguir llegar a la meta en la próxima reunión y si no, bueno, ya tener el libro terminado cuando nos reunamos con Gabriela. Algo que me llama mucho la atención también es o sea, me imagino toda la preparación que tuvo Gabriela, de todo lo que se documentó para poder hacer este libro. Y aparte, como ella bien menciona ahí, que ha viajado a lugares donde se desarrolló esta historia. De hecho, hace poco también había un tour literario ahí en la Ciudad de México, donde iba Gabriela y en cada parte donde estuvo Luis de Carvajal y donde pasó lo de la Inquisición, ella iba narrando todo, iba contando la historia de que en esta parte pasó esto, en esta parte pasó aquello. O sea, había sido un tour, wow, increíble, ¿no? Pues sí. Yo Esa quería hacer un nota comentario. del 14 de enero del 2017. Ajá. Desde el 2017 empezó a inspirarse para hacer este libro, con una Oh. nota del periódico. Muchas gracias, Yolanda. Escuchamos a Norma y ahorita vamos con Lupita. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Yo estoy en Aguascalientes, entonces, ya ahorita me tengo que retirar. Nada más quería hacer un comentario. A mí el libro me ha gustado muchísimo, sí estoy de acuerdo que Gaby Riveros está muy, muy documentada, ha hecho una investigación, increíble y que nos sitúa muy bien en los tiempos. Referente a lo que estaban hablando ahorita ahora sí que de los feminicidios que sucedían en la época, pues yo creo que nada más mi comentario es de que todo lo que estamos leyendo, lo tratemos de ver con los ojos del tiempo, porque si tratamos de razonarlo con este presente, se nos va a hacer así, de lo que están comentando, ¿no? Se hace como pues algo que no puede ser, que no era equitativo, que no era, y claro que no, pero sí, yo sí creo que hay que tratar de entender y ver con los ojos del tiempo, porque si no, luego eso es lo que luego a veces en las lecturas nos puede confundir. Yo creo que no hay problema. Se lee en el tiempo que pues sí está narrando, son las investigaciones que hace y bueno, uno debe de entender, comprender y claro, analizar el pasado para comprender el presente. Cuando uno se mete a una historia, sí tiene que desvelarse, ¿verdad? Del pensamiento en el que vivimos en este presente, porque si no, entonces sí hacemos esos juicios donde ellos no lo entendían de esa manera que no fuera equitativo. Así era la vida, así sucedía. No lo podían analizar de otra manera, como podemos hacer un análisis ahorita, sino que eran los tiempos. Sí, eran otros tiempos y aparte la gente, la sociedad tiende a veces a normalizar ciertas cosas, ¿no? Lo Otra que para pero- antes era algo normal, ahora nos puede parecer algo totalmente fuera de lugar, ¿no? Sí, a eso me refiero, que hay que verlo con los ojos del tiempo de las épocas, porque sí, a veces, ¿verdad? Cuando entramos en las lecturas, a veces nos confunde y podemos hacer juicios que no están en ese tiempo, porque no se usaban. Ni siquiera los tenían en su imaginario. Bueno, eso es nada más
un punto de vista, ¿verdad? Claro que sí, totalmente válido. Gracias, mamá. Los dos. Algo que a mí me gusta mucho de de las novelas históricas, las historias del pasado, es ver cómo los humanos interpretábamos, o sea, el distinto modo de vivir la vida en ese entonces, que no había pues nada de aparatos electrónicos. A mí me sorprende lo agreste, lo silvestre que era México, la Nueva España, como dicen que cuando llegan a Pánuco, pues realmente es una selva, cómo van atravesando los montes, las matorrales, o sea, ese sentimiento que sintió don Luis cuando llegó por primera vez al Valle de Monterrey, o sea, de ser quizá el primer europeo en ver esos paisajes, o sea, reclamar lo suyo no únicamente a nivel legal, de decir soy el gobernador de esta tierra, sino también soy la primera persona no americana que ve este, este lugar también, como Luis el Mozo cuando viaja por México, por el desierto, cuando llega a la Ciudad de México, que se sorprende pues con los lagos, los volcanes, que será una ciudad pues rodeada de naturaleza, que ahí poco a poco pues ya es una selva de concreto, pero no deja de ser maravillosa. Y algo me pongo a decir que qué fascinante, qué especial debe de tener la Ciudad de México, que tiene 500 años que la intentan destruir por distintos motivos y de una forma u otra permanece, resiste. Ahí sigue. Yo creo Yo que también. empieza con algo del final, ¿no? Que narra el libro, empieza con Ajá. una parte casi final, porque es Luis de Carvajal el Mozo, pero es el sobrino, Ujú. y no de la cueva, ese es el sobrino que No, está encerrado en la cárcel, que sí. ya lo van a meter al fuego, que ya le van a poner esa madera que meten las manos y la cabeza. Entonces él escribió notas en un hueso de aguacate y En lo sus escondió cuadernitos. en sus cuadernitos. Eh, Entonces ahí inicia la narración y empieza Ujú, pues todo lo que ya venimos comentando. Yo creo que es como una parte de donde ya lo apresaron, ya lo van a matar, inclusive hasta sus hermanas, a toda la familia, que es donde falta que cómo lo apresaron, cómo está encarcelado. Y sí, ujú, yo creo que empieza la narración de lo que estamos leyendo en las páginas consecuentes. Ajá. pues sí. ujú. Claro que sí. Ujú. Y Ahorita ahora es entendible por qué ver a la gente de Monterrey es tan trabajadora, ¿eh? ujú, Llegan a un terreno agreste, ujú, porque sí, sí, la gente del norte es una gente muy, muy trabajadora. ujú. Muy ahorrativa. Los judíos son muy disciplinados, entonces Pues es tenemos que ver que, el pasado para comprender cómo está la ciudad ahora. pues Ya son, no tanto, ya no tanto. no son codos, son cuidadosos de su Somos dinero. Ahorrativos. administrados. Sí. Yo digo que Sí, son administrados. porque sí, Pero y es somos bien gente gastalones también, no crean, ¿eh? Siempre vienen bien acá y nos venden todo trabajadora. bien caro y ahí estamos comprando todo. ¿Verdad, Telma? Pero sí, sí es gente muy, muy trabajadora, es muy diferente a la gente del sureste, muy diferente. Ujú, Y a la gente de Algo aquí del centro también. Sí, sí, son muy trabajadores, eso que ni qué. ujú, así Por es. eso tienen un estado como lo tiene. ujú, Sí. Algo que Eh, también me llamó mucho la atención es lo que mencionábamos ahorita de toda la labor exhaustiva de investigación que ha hecho Gaby, de que tuvo la oportunidad de tener en sus manos el libro. O sea, ese cuadernito que hizo Joseph Lumbroso, o sea, se tenía que poner guantes y no sé qué tantas cosas para poderlo tener, pero imagínense el impacto de ella después de haber leído en libros todo lo que él escribió y esos momentos, de ponerse a lo mejor tal vez en sus zapatos cuando él estaba escribiendo sí, y de repente tener enfrente de ella ajá, ese cuaderno, ¿no? ujú. Qué Que bárbaro. también fue un acontecimiento histórico, porque esos libritos estaban perdidos, que aparecen en 2016 y regresan a México al Archivo General de la Nación. O sea, también fue como una oportunidad, una serenditia, o sea que también ella estaba destinada a cruzarse
con los Carvajal en más de una ocasión, no únicamente porque nació en Monterrey, sino también merece, y bueno, que recorre los lugares donde él estuvo, que fue al convento el convento de San Hipólito, donde estuvieron apresados, a la Alameda, frente al convento de San Diego, que ahí antes estaba el quemadero, que bueno, ahorita está todo bonito, pero se imaginan cómo era hace 400 años que ahí quemaban vivas a la gente, que bueno, luego tuvieron otro quemadero por el Zócalo, donde está ahorita la sede de la Suprema Corte, también fue otro quemadero, pero bueno, el primero fue ahí en la Alameda, y ahí bueno, fue por donde encontró su final, Luis el Mozo. Pues sí. Ujú. Oye, y la Pues yo me oportunidad que despido. nos dan Buenas también noches. de... Me tengo Ajá. que ir. Gracias, Gracias, Norma. Buenas Muchas noches. gracias, Norma. Bonita compañera. noche. Muchas Bonita gracias. noche. Igualmente, bye. Y también la oportunidad que nos dan estos libros, porque pues a lo mejor la mayoría conocíamos nada más a Luis y Carvajal de la Cueva, pero yo nunca había escuchado nada sobre Luis de Carvajal el Mozo. No sé si alguien más ya había escuchado algo de él. Casi Lo en el importante. libro menciona que es un personaje no muy conocido, inclusive porque siempre se resalta gente que mató, que luchó, pero él fue de una forma diferente. Un Ujú. hombre muy empático, un hombre conciliador, un hombre bueno, o sea, con buenos proyectos, y casi nadie lo menciona. Está como Sí. perdido en la historia. Yo sí lo conocí, bueno, pues cuando reaparecieron sus cuadernos, pues sí vi una pequeña nota, y también hay una película de Arturo Ripstein que es inclusive sobre los Carvajal, que se llama El Santo Oficio, que hay, bueno, es una dramatización de cómo fue, bueno, el juicio, su tortura y, bueno, su eventual ejecución. Órale, no sabía que había una película, la voy a buscar. Sí, Sí, por ahí debe de me la andar por pasó ahí. Creo que Sari. está en YouTube, ¿no? Creo que en YouTube Ajá, la encuentras. ¿Cómo se llama? Oh, Por ahí la el llegué a ver, Santo no tengo el link, Oficio, pero ¿verdad? sí. sí. Ok. Está Lupita, viejísima, es como de los 1930, ¿no? Yo creo, unos 40. no tanto, es de los 70s. Ah, es del 70. Yo vi una que era bien viejita, a lo mejor me estoy confundiendo. Ujú, ok. Lupita, ¿te escuchamos? Ahorita que estaban hablando de Carvajal, pues yo la verdad no tenía mucho conocimiento de él y estaba pensando si en los libros de historia no aparece mucho eh, su vida o que él fue el fundador de Monterrey. Bueno, no sé, Sari, si en los libros o en la historia de allá de Monterrey les enseñan eso a ustedes, pero al menos pues yo no tenía conocimiento y me quedé pensando, ¿será porque desaparecieron toda la información de ellos? ¿O por qué no Es hay que yo pienso tanto? que la historia en ese sentido, en los libros, sobre todo que nos dan en la primaria, secundaria, pues está también muy centralizada, ¿no? De que lo que fue la independencia, Miguel Hidalgo, y luego la revolución. Ya, Y acá nada más es Diego Morelos. de Montemayor, la fundación de Monterrey, y ya lo tocan así también muy. Es Siempre que nos tocaba ahí llevar la estampita en septiembre de que, de la fundación de Monterrey, no, pero hasta Nada ahí. creo, más. creo que más adelante en el libro sí menciona eso que usted pregunta, porque como según yo lo que entendí, que como Luis de Carvajal pues traía ancestros, así se dice, judíos, como que lo quisieron borrar totalmente de la historia y que pusieron como que a Diego de Montemayor como el principal fundador. Entonces creo que es más que nada eso lo que mencionan ahí. Pero, por ejemplo, Luis de Carvajal sí era judío o no era judío, porque yo digo bueno, Converso, ¿no? yo digo que sí, o sea, que lo hizo, se convirtió, era un cristiano nuevo, Ujú, Sí, pero pues por presiones, ¿no? ujú. Yo entendí que el viejo era judío por ascendencia, pero él sí fue sí, educado en la religión cristiana, y el sobrino, Ah, los sobrinos, sí los educaron en un inicio en la religión cristiana, pero ya cuando cumplía los 13 años le revelaban la verdad, y bueno, ellos escogían sí, si practicaban el judaísmo o no, porque bueno, vemos que el hermano mayor, Gaspar,
él se convierte en fraile dominico y sus hermanitos menores, pues casi todos practican el judaísmo. Porque también ahí menciona, ahí se ve que cuando narra que su hermana de Luis de Carvajal el Mozo, cuando llega como a los 13 años, entonces le dice la verdad, que no son cristianos, que su origen es judío, pero que no puede decir nada porque pues porque los pueden matar y no sé qué, pero entonces eh, ella le va explicando a Luis, eso entendía a Luis de Carvajal el Mozo, que realmente ellos se deben ¿cómo les llamaban en el libro a Dios? Para no decir el otro nombre, a Adonai. Adonai. Y entonces ya es cuando él se da cuenta y él empieza pues a querer saber más, ¿no? Sobre la costumbre, la religión judía. Pero ay, sí, pero está súper interesante todo. Te pones a pensar. Bueno, yo digo que ellos estaban en una encrucijada, porque si se quedaban en España, pues también la Inquisición iba sobre ellos, porque hubo el mandato, ¿cómo se llama?, de los reyes de la persecución de los Ujú. judíos. Y se Sí, querían sí. ir a Portugal y después el rey de Portugal también. Entonces, ¿para dónde se iban? Sí, pero eso creo que, bueno, disculpa, pero creo que ellos traían ese debate de que es que, ¿qué hago? O sea, no, o sea, al final Francisca y Francisco fue de que, pues, vamos a tomar la decisión de irnos a México, o bueno, a la Nueva España, y pues sí fue como una aventura muy aventada para ellos, pero sí, Ay, pero un viaje terrible. Yo, sí, una pregunta que me hacía, ¿por qué tanto odio a los judíos? No lo sé. ¿Por qué en España, Portugal, Alemania, siempre? Pues ¿Por porque envidia? mataron a Jesús, mataron a Ay, Jesucristo, lo crucificaron y desde ahí viene ese sentimiento de enojo. Y ahorita los que estás judíos diciendo no creen en esto, Jesucristo. no, Ellos No, dicen que fue un buen hombre y hasta ahí nada más. no lo reconocen como el Mesías. ¿No? no. Y además, ¿cómo es posible que tres personas en un solo, que Ujú, no está dentro de la naturaleza, ¿sí? Y que Pues como también los la indígenas decían Virgen, eso, que como cómo. la Virgen, bueno, tuvo a Jesús siendo virgen y eso no es posible. Entonces, yo creo que de ahí viene porque los sí, juzgan severamente, son herejes, son gente maldita. Inclusive si están muertos, sacan sus huesos y los vuelven pues, ay, como a matar al muerto otra vez. Que no Ajá. quede rastro, que no quede nada. Menciona el libro ahí, que Pero queman. yo creo que también, desde mi punto de vista, parte de eso, también es que son muy exitosos y que Ujú. entonces Sí, la se envidia. querían quedar con todas sus propiedades. Claro. Y, ajá, entonces, de alguna manera era es el pretexto, porque yo estaba escuchando, alguien me dijo en estos días, dice, tú sabes, en la persecución cristiana, que no es de este libro, ¿verdad? ¿Por qué se levantó tanto los cristeros? Le digo, pues por lo de la iglesia. Es que un padre empezó ¿cómo se Ujú. dice? A llenarlos de ideas, ¿sí? Ajá. Entonces ellos, pues como buenos cristianos, porque súper católicos y no sé qué, entonces fueron, hicieron La eh, cristiana. ajá, los cristeros y no sé qué, y ya después cuando llegaron con el padre, sí, no, yo no dije nada, ustedes lo quisieron hacer, yo no. Ujú. Pero bueno, él los llevó a eso, pero eso es de otra cosa. Sí, Pero los sí, perdón. judíos siempre han sido gente muy exitosa y por Sí, supuesto que al matarlos pierden sus bienes, pierden Claro. todo, se desaparecen. pues Pero se los quitan. sí, pero sí Sí. llegaron inclusive a ser muy, hasta que tenían más dinero, ¿no? Que los Ujú. reyes, Eran inclusive. prestamistas. Sí, Ajá. También había sí, ese otro factor que los judíos podían practicar la usura, porque la Iglesia Católica en ese momento prohibía prestar dinero y cobrar intereses. Y bueno, nadie quería prestar porque pues no le iban a
no iban No a iba a obtener ganar un nada. rédito, y bueno, los judíos pues empezaron a prestar, y bueno, pues muchas veces los gobernantes, yo creo que hasta la misma iglesia, pues se llegaba a endeudar, y Se pues enojaron. una parte, pues para librarse de esa deuda, Ujú. de esas obligaciones, bueno, por eso se creó la Inquisición, la expulsión de los judíos, que de hecho yo tengo este libro de Julia Navarro, se llama Dispara, yo ya estoy muerto. Ahorita les tomo una foto que, bueno, es la historia de dos familias, una judía y una musulmana, que viven a las afueras de Jerusalén. Y en una parte están conversando una monja católica con una de los personajes, una chica de la familia judía, de por qué hay ese odio entre cristianos y judíos, que bueno, de una forma u otra, pues los primeros cristianos, los seguidores de Jesús, pues fueron judíos, que de una forma u otra el cristianismo, pues es un hijo que incluso lo llevan a llamar una rama bastarda del judaísmo, de por qué hay tanto odio, si al final de cuentas, pues creen en el mismo Dios, o sea, el Torá y el Antiguo Testamento son prácticamente lo mismo, y dicen que pues el odio es eso, de que según fueron los sacerdotes judíos los que asesinaron a Jesús, o bueno, los que participaron en su caída y bueno, su eventual flagelación, el Calvario y bueno, finalmente la crucifixión y su muerte. Y bueno, de ahí se agarró ese odio entre cristianos y judíos, y bueno, si a eso le agregamos de que ellos no reconocen a Jesús como el Mesías, a lo mucho un profeta, y bueno, pues haya habido ese conflicto, que de Jesús era hecho, judío. ujú, Jesús era judío. sí, claro que sí, Ahora, yo pienso que las historias las cuentan, ujú, pues, no sé a quien le conviene, no sé, porque en ujú, realidad exactamente no, está contada de esa manera, pero exactamente, pues ujú, no se sabe si exactamente si fueron los judíos o ujú, quiénes fueron los ujú. que vieron en Jesús Amenaza. una amenaza. Ajá, exacto, y por Ujú. eso lo mataron, Sí, pero bueno, porque los que realizaron todo eso, todo ese proceso, pues fueron los romanos, solo que ya no hay romanos, bueno, ¿quiénes quedan para echar la culpa? Pues los los judíos. judíos. En serio, El enojo que tenían es que él se decía que era hijo de Dios. Ajá. Yo ajá. soy el hijo de Dios, o sea, Pero también les decía que lo que él hacía, los otros lo podían hacer, ¿sí? Yo, Ujú, yo pienso que pues que todos somos hijos de Dios, porque, bueno, desde mi punto de vista, Dios está dentro de pero Jesús tenía la clarividencia abierta, lo que dicen sí, en ese ojo, podía hacer exacto, muchas exacto. cosas, a lo que le ujú, llamaban milagros. Entonces, Imagínate si ahorita no los aceptan a los que tienen abierta la clarividencia en aquella época, pues ujú, menos. Entonces Mm. ese es el meollo del asunto. Yo soy el hijo de Dios cuando, pues en verdad esperaban al verdadero Dios y Dios ujú, dice yo soy Jesús y no es cierto. Para ellos no es el Mesías. Siguen esperando. ujú, Entonces, por eso, viene en ese gran enojo, ese gran resentimiento. Pero Ujú. pues, hablando de los judíos, son gente próspera. Vean ahí a los Carvajal, ujú, cómo son tenaces, cómo tienen ese sueño y cómo se aferran a lo que ¿Y a- cómo se enfrentan a tantos problemas y y siguen, sí, van y sí? siguen adelante. Entonces, Ujú. pues así son estas gentes. Aquí en Cuernavaca hay una colonia judía. Inclusive se dice que Veranda es construida por los judíos. Por los judíos. Tienen mucha lana de la Pues Micha, sí. y no sé, ujú, Krauser, son muchos sí, judíos aquí en México. ujú, Ahora, ¿están de acuerdo que las religiones las escriben los hombres, los humanos? Porque realmente Dios, Jesús murió y él no dejó una religión, sino la hicieron. Y enseñanza. además, pero además, ¿cuántos años pasaron después? O sea, de cuando lo crucificaron a que se hiciera la religión Ujú, católica romana.
Ujú. Entonces, como si nosotros estamos hablando y si yo platico lo que estuvimos comentando, puedo distorsionar porque a lo mejor no digo exactamente lo que pensaba Genaro, por decir algo, ¿no? Imagínate cuando pasan, ¿cuántos años pasaron? Dices, pues se distorsiona toda la información, pero bueno, ese es mi punto de vista. Ujú. Muchos años donde los emperadores decían que eran los representantes de Dios y por eso la gente los respetaba, pero Ujú. fue despertando, fue cambiando, va evolucionando todo. Toda evolución. Ujú. Claro que sí. Rosario, Ana Laura, ¿quieren hacer algún comentario? Bueno, yo sí quiero comentar algo. Con respecto, no he leído Escuchamos. todo el objetivo, pero en las páginas en las que voy, sigo impactadísima de cómo es posible que mucha gente, por el miedo que le causaba la Inquisición en ese momento, aunque no querían agredir a los condenados, el mismo libro dice que tenían que hacerlo para no que los confundieran o que los acusaran de que ellos también eran judíos en ese caso, que tenían que gritarles y que a lo mejor dentro de ellos decían, no, no, no debo de hacerlo, pero les tengo que gritar porque si no vayan a decir que yo soy judío y me vean en esa misma circunstancia, mejor no. Y para aparentar algo más, pues actuaban de la misma manera y eran agresivos con los que estaban sentenciados. Eso es algo que a mí me impresionó mucho en cuestión de cómo lo narra la narrativa que tiene la autora. La verdad sí te transporta y hace cuenta que estás ahí metido en el conflicto. Y así es, Rosario. Era su manera pues presionarlos, ¿no? Para que les dijeran cosas, los trataran mal, porque el que no lo hacía quedaba en duda de que, oye, ¿por qué no lo haces? O sea, ¿acaso tú también eres judío? Sí, el Entonces miedo sí, qué que feo, ¿no? De que los infundía. obligaban ahí a estar viendo casi, casi cómo queman a las personas y estar gritando cosas, a pedir, y como comentamos hace rato, o sea, qué difícil, por ejemplo, para personas que los conocían, que eran amigos, como el caso que mencionaba ahí de Justa Méndez, ¿no? De que ella tenía que estar ahí casi, casi gritándoles cosas, y que para ella fue muy duro, ¿no? Ver cómo, ver sus acciones, su cara, ¿no? De cuando estaban a punto de morir. Y qué difícil. Y Sí, en otros libros también lo mencionan, o sea que a los judíos también, pues, por ejemplo, lo menciona Sofía Segovia en su libro de Peregrinos, en donde ella habla sobre los alemanes en la época de la Guerra Mundial, cuando los judíos eran perseguidos, pero decía es que no todos los alemanes eran malos o estaban en contra de los judíos, ¿no? A muchos de ellos los obligaban a ujú, tenerlos como esclavos y hacer muchas cosas y ellos muchas veces pues, no estaban de acuerdo porque no les gustaba maltratar a las personas y cosas así, pero tenías que hacerlo, tenías que poner una bandera de ahí de los nazis en tu casa y tenías que tener esclavos y casi casi tratarlos mal porque si no lo hacías pasaba lo mismo, o sea, te quitaban privilegios, no te mandaban comida, y quedabas como sospechoso, ¿no? ujú, sí. Por ejemplo, este criminal nazi Eichmann, el que fue pues el orquestador de la solución final de los campos de concentración y exterminio, cuando Israel lo secuestra, que estaba en Argentina y se lo lleva a Israel a juzgarlo, una de las periodistas que fue Hannah Arendt, que también era alemana, judía alemana, y bueno, fue a Jerusalén a cubrir el juicio por el New Yorker y ella dice que se sorprendió bastante, pues porque cuando le preguntaron, ¿es que usted es antisemita, odia a los judíos, cree que es una raza inferior? Y dice, no, yo no tengo nada contra los judíos, yo los respeto, yo hice todo eso pues porque era mi trabajo, me lo ordenaron y cumplí las órdenes. Y pues esos comentarios, las declaraciones de Eichmann, pues hicieron mucho eco en Hannah y decir, ¿qué hace más daño al mundo? ¿Una persona mala a una persona
que se deje influenciar, que sabe que algo es malo o puede ser malo y aún así lo hace, no tiene ese juicio, esa clarividencia para distinguir entre el bien y el mal, ya sea porque no puede o no quiere. Claro. Sí, Pero es porque en el momento de terrible, estar ¿no? ahí pasas del otro lado, ¿no? A ser juzgado. Ujú. ¿Cómo, Pero Lupita? es terrible, ¿no? O Ujú, sea, dice, no, yo no los odio, pero pues era ujú, mi trabajo. Pero, pues, como tú dices, él sabía que era algo malo, ¿no? ujú, Pero aún así lo hacían. Y digo, ¿cómo? Ay, no, que se acostumbrarán, pero yo creo que un ser humano en el primer, no sé, muerte que metan ahí en las galeras y los maten, pues debió de sentir algo, digo yo, ujú, no sé, porque es algo terrible. ujú. Y la Santa Inquisición. Ay, no, eso no lo puedo yo creer. Ah, les quería platicar, espérenme un tantito. Hay un libro que tengo un tío, de mi tío, el que era cristero, que Ujú, se llama Entre las patas de los caballos. Entonces, yo nada más conocí esa parte de la historia. Entonces, me gustaría también saber la otra parte de los contrarios, ¿no? De los que escribieron, para tomar cierta, pues, formarme mi propio criterio. ok. Ujú. ¿Cómo se llamaba tu tío, Lupita? Luis Rivero del Val, ellos se cambiaron el apellido porque Ujú, era Luis Rivero López, creo, o era Del Val y se cambiaron a López, o era López y se cambiaron a Del Val después de que terminó la persecución de los cristianos. ujú, Ujú. ok, Luis Rivero del Val. Ujú. ok, voy a buscarlo. Ujú. Te han hecho una pregunta, aquí lo menciona el libro, cuando dicen Pero los otros, ¿quiénes son los otros? Ujú, Los otros son esos, los judíos. Inclusive yo escuché en la televisión, decía que todo está mal por culpa de los otros. Dije, ujú, ¿quiénes son los otros? Precisamente hablaban de los judíos sí, porque era una raza mala, o sea, una gente, pues son herejes, brujos, y los decían tantas cosas para se acabar. comían a los niños, decían que se comían a ajá, los niños. Envenenaban el agua y no sé qué, ¿no? ah, Y, sí, y los cátaros eran los puros, era otra secta, ¿no? Los ujú, cátaros, al sur de Francia. Entonces, se desprenden tantas cosas cuando llegan gente pensante y yo pienso esto y lo escribe, yo pienso lo otro y lo escribe. Entonces, ujú, hay tantas cosas que aprender y como dice Lupita, formarse su criterio. ¿Sí? Yo, por lo que me queda es respetar, analizar el pasado, cómo se fueron dando las cosas, cómo fueron sucediendo y por qué está México así. ujú, Inclusive tiene mucho que ver esos pensamientos, quiénes nos conquistaron, quiénes vinieron, en las costumbres, en todo. Si no hubieran llegado los españoles y fuera una raza pura, la mexicana, vean los aztecas, muy ujú, organizados, sí, muy organizados, una raza muy limpia, muy trabajadora también. ujú, Entonces quizás hubiéramos sido otros, pero bueno, también no hay que, ¿cómo ujú, se dice? Menospreciar. Trajeron sí, los colegios, trajeron la gente ujú, letrada para orientarnos. Está el Colegio México. ujú, Sí, inclusive España expulsó a mucha gente letrada y fue México que los recibió y se funda el Colegio México. sí, Habla del primer hospital para dementes, ¿no? ujú, San Hipólito, que era ajá, el invento, sí, algo así de la primera, algo así, no recuerdo qué fue de América, qué fue lo ujú, que fundaron aquí en el primer colegio en América, ¿no? San sí. Ildefonso, o cuál fue, porque ahí también La lo, Universidad Pontificia, que se supone que es el antecedente de la UNAM. no,
No, fue el primer hospital en México, en América, San Ah, Hipólito. sí, Sí, es el primer hospital en América, no en México, Hipólito. en Ajá. América. Ujú, es interesante. Y si ustedes van a Veracruz, la primera iglesia que está ahí chiquita ahí donde llegó Cristóbal Colón, la antigua, Ajá, ahí también está la sí, iglesita, sí la conozco. ajá, tantas cosas pues por aprender, Ajá. nutrirse de ir a cada estado, tiene su propia historia y aprender de ella. Sí, Ay, claro que sí. Y mira cómo son las cosas, que ahora San Hipólito es un salón de fiestas. Cuando quieran hacer un ah, evento, lo pueden rentar. y ahí dice quién Qué lo renta y quién cosas. se entiende, ¿verdad? Ajá. Así es. De hecho, les acabo de compartir por ahí en el grupo una liga de un estudio ahí en YouTube donde vienen hablando de todo eso, ¿no? De cómo era el hospital, de las condiciones en que vivían ahí las gentes, y cómo estaba, digamos, la arquitectura ahí del lugar. Entonces ahí Ok. tienen la oportunidad de verlo también. Y también un artículo sobre Justa Méndez, donde Ajá. hablan un poquito más Mm, de ella. Ok, Que aquí ahí lo en veo. una chancita que tengan están muy interesantes. Sí, Gracias, claro que Sari. sí, mañana lo veo. O bueno, y en la Hay noche una si me da pregunta, tiempo. Sari. Sí. Justamente bueno, a mí me quedó la impresión de que aparte de que vio este cómo mataban a Joseph, a su mamá, a sus hermanas, que ella decía que la mamá era como si fuera su mamá. Ella también estaba encarcelada en la Gran Inquisición, pero por cómo se salvó es lo que Mm, no sé, o sea, o a lo mejor no entendí. Creo que todavía no dice. O Ah, bueno, no Sí, me no, todavía no acuerdo. lo menciono. Lo único que han ah, mencionado es de que estaban todos ahí en el mismo lugar, aguardando el momento en que los iban a llevar ahí a ese lugar donde los quemaban, y pero los no, obligaron a estar ahí, verlos, ahí ya. sí. pero esa parte todavía no. Por eso ahí inicia y se salta a lo que se viene narrando, como Sí, lo que escribió él. Ujú. claro. Ana Laura, ¿te gustaría hacer algún comentario, observación de la parte que llevas leída de Olvidarás el fuego? Ahí me pueden escuchar. Sí. 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 Pues ya dijeron casi todo, pero lo que llevo del libro está muy interesante. Hay cosas que realmente no conocía, cosas que pues viviendo en la Ciudad de México y que pasaba como desapercibido y no sé, lo que dices de San Hipólito, nunca creo que reprobé en la primaria cuando nos explicaron esa parte, porque pues no me acuerdo de muchas cosas que digo, ay, sí es cierto. En sí el tema es muy interesante. No recuerdo o no me fijé la verdad el nombre de quien decía que lo leyéramos en el contexto que se está leyendo para no comparar, pero creo que nos ayuda mucho para saber en dónde estamos parados, gracias a qué y por qué. O sea, gracias a todo lo que se hizo antes, qué tenemos ahorita y por qué lo estamos viviendo. No es nada más como de, obviamente es opinión personal, ¿verdad? De que las cosas se hayan hecho nada más porque sí. Entonces, está muy interesante el tema que tocaron de los judíos contra Jesús y pues ese tema. Yo nunca había entendido o sigo sin entender cómo los judíos siempre tienen mucho dinero y pues obviamente es porque son organizados, porque su religión pues la lleva así. Entonces es una religión o una forma de vida que pues a lo mejor para nosotros católicos nos cuesta trabajo, al igual que para ellos les va a costar trabajo entendernos en muchas cosas. Y pues hasta donde voy, creo que es lo que puedo comentar. No sé cómo me sorprende el libro porque realmente es un libro que sí te atrapa. O sea, te atrapa de manera que dices, o sea, no dices, ay, no, qué flojera, ya no quiero, no, sino que dices, ¿y luego qué pasó? ¿Y luego qué más viene, no? Entonces, pues sí está muy interesante. La verdad es que agradezco el que compartan porque siempre es muy gratificante escuchar diferentes puntos de vista, diferentes opiniones y pues ya me dejaron como con la intriga de seguir más hasta donde me quedé como para
entenderles un poquito, ¿no? Algunas cosas. Y ya nada más eso, agradecerles por compartir y por estar aquí. Gracias a ti, Ana. Muchas gracias, Ana Laura, por estar aquí. ¿Quieres hacer otro comentario, Lupita? Te escuchamos. Es que ahorita que estaba hablando Ana Laura de que cómo pasamos la primaria y la secundaria y todo, y la historia, porque la historia no nos las enseñan más que, bueno, en mi caso, ¿no? Que se paraba la maestra y lee, y lee, y lee, y lee, y lee, y Ajá. lee, y lee, y casi que te dormían, ¿verdad? Con tanto leer, pero no te la hacen como este libro, o como que sepas qué pasó aquí, pero por qué pasó, que te lo hagan interesante, que es como una historia, que es como un cuento, no sé, así. Yo me acuerdo que no. Igual la geografía, yo decía, ay, no, qué horror, porque lo mismo, nomás se paraba el maestro arriba, ya ven que había una tarima, bueno, ustedes los jóvenes no les tocó, una tarima para estar más alto, y se paraban ahí, lee, y uno, pues no se te quedaba nada, la verdad. Y lo único que se te quedaba es que ve y compra la biografía de no sé quién, y compra la de Benito Juárez y la de Morel, y no te salían más que de ahí. Es cierto. Es que nos faltaba la investigación. En los Exacto. libros viene algo muy concreto, algo muy preciso, Sí, pero a personal. los niños también, como tú dices, era despertar esa curiosidad, como dejarlos así en pausa, y que esa curiosidad los lleve. Es como, por ejemplo, mis nietas están en una escuela que es constructivista. Entonces ellos tienen que investigar, o sea, les despiertan esa curiosidad, ¿sí? Bueno, pero eso es desde los padres. Si en la familia ve que hay lectores, los padres son lectores, los hijos van a empezar a leer, aparte de lo que ellos ven en la escuela, en la institución, tienen que tomar libros, pero ¿cómo van a tomar libros si los padres no compran libros? ¿Sí? O sea, ustedes saben que México no es... No leen. Ujú. ¿sí? Sí, Entonces, pero a lo que yo me refería es que es la manera de enseñar, ¿sí? Enseñanza. Desde mi punto de vista es aburrida en muchos casos, sobre todo la tradicional, ¿verdad? Que lo único que hacen es que memorices y memorices y memorices. ahora ya no, Lupita, yo soy profesora y me tocó Ujú. sobre las competencias. Ahora es que el maestro es el facilitador del conocimiento. Ahora sí, en estos tiempos, Tienen que pero, ir a investigar. Yo no te voy a dar el conocimiento, tú lo tienes que investigar y pero no, pero no en todas las escuelas, desgraciadamente. pero por eso va evolucionando, va evolucionando. Ujú. Ujú. Sí. No, Ya. yo sé que ahorita en escuelas así, por ejemplo, yo terminé a través de internet mi carrera hace un mes o 2 meses, estoy haciendo mi servicio, y es como investigar. A ti te dicen, tú tienes que hacer esto, este reto, pero tú tienes que investigar y tienes que poner la fuente y tienes que... Sí, pero lo que me refiero es que en, en muchas escuelas, desgraciadamente, sobre todo en las rurales, ¿cómo se llama? En las de gobierno, que no todas las de gobierno son malas, porque no, hay muy buenas escuelas de gobierno, ¿sí? Pero hay otras que como que están todavía encasilladas en ese cuadrito de la enseñanza tradicional, que es cuando yo digo, pues no, los niños necesitan algo más, como tú dices. A ver, por ejemplo, de repente a mi nieto llegaba y me decía, ¿qué vas a presentar? Ah, no, es que yo quise investigar a las víboras, por decir algo. Ok. Y fulanito, no, es el que quiso investigar el espacio. ¿Sí? Entonces ya ellos tienen que investigar eso. Pero yo me refería más bien, y sobre todo antes, como a lo que me refería que decía Ana Laura, que se nos olvida, porque en algunos momentos nada más es apréndetelo, pero si así te lo hacen razonar, ¿sí? Yo digo que se te queda. Si nada más te lo hacen memorizar, al rato ya no lo tienes. Pero ahorita ya están en eso de investigación y tienen todos los medios.
todos los Mm. días para hacer las investigaciones. Pero los niños, desafortunadamente, el celular, la computadora, la tablet, todo lo utilizan para juegos. Ahí está la misión de la familia, de los padres. Ujú. Regular el consumo. Bueno, Exacto, el uso y el tiempo que le dan. exacto. Sí. Mira, Ujú. fíjate que Pero también es, como dices, son los padres, ¿no? Son los que tienen que estar alertas y a ver, de tal a tal hora, o si necesitas tarea, pues sí hazlo, si no, pues ya, vámonos, el celular, vete a jugar, vete a correr. cambiando de tema y yendo al libro, en la travesía que hicieron las 15, ¿cómo se llaman las barcas? ¿Cómo les nombran? No, ¿cómo se llama? Burdas, ¿no? ¿Cómo? Urcas, ajá. Urcas. Urcas. ¿Cómo se enfermaban? ¿Cómo venían? ¿Qué alimentación tenían en ese viaje? Los olores. Uf, Los olores, inclusive hubo como una muerta, ¿no? Ahí, y que la enredaron en una sábana blanca y la echaron al mar. Este, pero yo decía, bueno, ¿cómo conquistaron a este nuevo mundo para ellos? Pues se arriesgaron porque hubo uno y fíjate que todos casi eran la mayoría de Portugal, solamente Cristóbal Colón, genovés. ujú. Pero recuerdo a Vasco de Gama, que muchos naufragaron porque no sabían hasta que descubren los vientos monzónicos. Porque te imaginas, iban rodeando todo África, la península, Ajá. y sí, hasta llegar a las Indias ya. Ujú. Pero Vasco de Gama fue rumbo a las Indias, a la India, ¿sí? Fernando de Magallanes, que se vino aquí a Ajá. América, y quien descubre a Brasil, inclusive lo cita el libro, Pedro de Álvarez, ¿no? Pedro Álvarez. Ujú. Entonces, ¿cómo tú te arriesgas a irte en un barco sin saber? ¿Sí? Entonces estos personajes lo hicieron. Sí. Y ya cuando ven la palomita, tierra, tierra, se alegraban porque ya casi iban muy enfermos, inclusive muchos se murieron por escorbuto, falta de Ujú. vitamina C, sangrado en las encías. Ujú. Entonces, Sí. lo difícil que era viajar en estas barcas Ajá. eh, pues iban en un estado insalubre, en la alimentación como era, el estado de ánimo, el Ujú. vómito que tenía inclusive don Luis, ¿no? Que ya no hallaba hasta que ya vieron tierra, sentían que ya estaban a salvo. Las tempestades no llevaban, como ahora los barcos que viven la tempestad y la esquivan, antes no había nada de eso. Se iban, ahora sí que inclusive hubo una parte en que aclamaban a Adonai, ¿sí? Para que lo salvaran. Ujú. ¿Cuántas cosas tiene este libro de analizar, de análisis, pues, y cómo la autora Gabriela Rivero, pues, se adentra a una investigación exhaustiva y la tiene que hacer bien, y no Ujú. tiene que cometer errores, porque por eso se llevan muchos años, por las Sí. investigaciones que hacen y van a documentaciones y van a países Ujú. y van a muchos lados, y lo que Ajá. tienen que leer. Es admirable el trabajo que hacen. Sí. Habrá que preguntarle si también fue a España, a Portugal, a ver el origen de sus personajes, dónde nacieron. Sí. Ahí Castilla, ¿no? También. Del Campo, ¿no? Ajá. Medina del Campo, eran originarios ahí en Castilla. Benavente, Mogaduro. Ajá. Ujú. Ujú. Sí, Por sí. eso, bueno, el otro día la autora que estábamos, Lourdes, María de Lourdes, ¿Sí? es 10 años se llevó en hacer su libro. Entonces, uno ignorante cuando no sabías, ¿no? Dices, ay, pues nomás se ponen a escribir y ya, ¿no? Pues no, es un trabajo de investigación exhaustivo. Correcto. Correcto. Sí.
Y te imaginas todo lo que se encontró que digo, no, pues yo voy a hacer la historia del quiz y se encuentra con toda esta historia. También sería muy importante preguntarle qué dejó fuera del tintero. Sí, Ujú. porque aún así son casi 700 páginas y Sí, sí, seguramente dejó mucha información fuera, ¿no? Sí. sí, no podría ponerla toda, pero sí. Bueno, sí podía, quién sabe si la editorial se la iba a Sí, aceptar. Oye, va a ser así un tomo, una Ajá. enciclopedia completa, ¿no? una Sí, se hubiera enciclopedia. sacado en 2 partes, una biología. Pero bueno, quién sabe, a ver más adelante. Pero cómo hilar tanta información, ¿no? Ujú. Otro historiador mexicano que da datos importantes, José Manuel Villalpando, no sé si lo han Sí, ya tengo un libro aquí de él. Bueno, que no es de historia, es una obra de sí. teatro que habla sobre un encuentro entre Agustín de Iturbide y José de San Martín en Londres. Que un día se citaron a tomar el café y bueno, ahí van recreando, bueno, los dos libertadores de esta estirpe, que ha habido una estirpe, bueno, aquí en donde estamos en Olvidarse el Fuego, pues es la estirpe de los conquistadores, los descubridores. Luego en el siglo XIX, los exploradores de África. Bueno, un poquito antes, pues, los libertadores de América, que fue San Martín, Iturbide, Bolívar, ya más tarde José Martí, que bueno, ese fue más un símbolo que un estratega que le iba mejor como poeta que estadista, pero bueno, esa es otra historia. Pero sí, muy bueno, me gustó mucho Da datos cómo precisos, escribe. es Ujú. mucha investigación, sí, Sí, él es profesor en el colegio militar. sí, Ujú, muy bueno. muy bueno. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario, opinión, observación antes de terminar la reunión del día de hoy. No, pues yo nada más darle las gracias por estar aquí presentes, mucho gusto en conocerlas Gracias a y ti, Sara. pues me encantó escuchar sus comentarios, todos muy buenos y pues ya nos estaremos viendo aquí la próxima semana. Ujú, muy bien. Próxima ocasión, que creo que es el 25, ¿me confirma? Así es. Sí. Sí, el 25 de julio a la misma hora, 8 de la Ok. noche. Ujú. Ajá. 10. ¿Hasta qué página? Es la página 417. Es antes del capítulo que comienza con 24 de febrero de 1590. Ok. Ujú. Pues yo, Bueno, ya nada más un comentario de que ahorita rápido del libro que estaban hablando del viaje tan terrible y no sé qué, pero la decepción cuando llegaron, ¡ay! Ujú. Sí, ellos yo se pienso pensaban que que iban a llegar y había casas y no había nada. O sea, no. hasta Pues sí, ahorita no también. puedo concluir en que pues es un libro muy interesante que hay que terminar de leerlo, lo cual vamos a hacer. Y pienso que hasta ahorita a don Luis de Carvajal o Carvajal de la Cueva Ujú. le se está frustrando Sí, porque se le está yendo todo de las manos, todo lo construido por las envidias, Sí, los chismes, por lo que quieran ustedes, como que está en un tiempo de frustración, no sabe qué hacer. sí. Oye, Eso yo resumo, ¿no? sí. Oye, ¿y se fijaron que le manda una carta al rey Felipe? ujú, Y después hay un comentario que dice, 1 año se tarda en llegar la carta a España sí, y 1 año se tarda en regresar. Dices, Lo que ahora en segundo sí. lugar. Los gajes de tener un imperio donde nunca se pone el sol, porque no sé si sabían que en ese momento, bueno, el imperio español estaba llegando a su máxima extensión y bueno, Felipe II, orgulloso, vanidoso de que tenía ujú, territorios en todo el mundo, decía, en mi imperio nunca se pone el sol, cuando en un lugar atardece, en el otro lugar amanece. mm, Y donde se atardece, dice, donde duerme el sol, cuando se Ujú. mm, duerme el sol. Hasta cosas, frases poéticas, ¿eh? poéticas, ajá.
Bueno, pues Sí. fue un gusto saludarlos, un gusto Igualmente. compartir las experiencias, conocimientos. Gracias, igualmente. Gracias, Sí, Aide. muchas gracias por acompañarnos. Vaya idea, adiós. Gracias a Muchas todos. gracias a todas por conectarse, por todos sus comentarios. Gracias, Ari, que tengan Gracias a un ti. Gracias, buen fin Jenny. de semana. Duerman rico y bueno, buen provecho si van a cenar. Sí, Bueno, gracias. gracias. Que descansen, Nos buenas noches. vemos. Gracias.